Vamos a hablar el día de hoy sobre un tema bien interesante, chicos, que son las reformas económicas y la reconfiguración de la administración pública con la intervención de la Constitución de 1993. Ya, para esto vamos a tener una agenda importante. En primer lugar, la intervención de la administración pública en la economía. En segundo lugar, el proceso de reforma en materia económica. En tercer lugar, el régimen económico de la Constitución Política del Perú. Y en cuarto lugar, las ideas fuerza. Hay que ver una introducción. La administración pública interventora en la economía constituye una de las funciones esenciales eh, del Estado para regular. A ver, ¿quién me quiere ayudar leyendo esta parte en rojo, por favor? Ya, doctor. ¿Eh? Bien. La intervención pública en la economía ha sido diversa y fluctuante, marcada por momentos de control y regulación estatal que se han contrastado con periodos de desregulación y liberalización económica. ¿Qué quiere decir eso? Doctor, creo que en la historia del Perú ha habido marcos jurídicos donde han dado más preeminencia al Estado para regular, intervenir, y en otras ocasiones ha ido reduciendo el poder del Estado para dar más prioridad al mercado, ¿no? Perfecto, ¿no? Entonces, la intervención pública en la economía ha sido diversa y fluctuante y tiene siempre matices de control y de regulación estatal. Vamos a ver un poco sobre la intervención de la administración pública en la economía. La intervención de la administración pública, chicos, es un conjunto de medidas y de acciones que adopta el Estado para poder regular, controlar, distribuir y redistribuir recursos y bienes económicos en el mercado. ¿Ok? Y de hecho esto está establecido en la Constitución Política del Perú del año de 1993, que establece pues que estamos sobre un control, una forma de intervención bastante moderada, donde va a preponderar siempre el libre mercado, pero se va a mantener siempre muchos poderes regulatorios. Y esto tiene que ver con la idea de justicia social, el interés general y también con la llamada idea de la corrección de fallas de mercado. ¿Ok? ¿Cuáles son las justificaciones o las llamadas fallas de mercado? Tenemos en primer lugar el monopolio natural, en segundo lugar las externalidades, en tercer lugar los costos de transacción, los bienes públicos y la simetría de la información y las barreras de entrada. ¿Cuáles son las fallas de mercado, chicos? A ver, ¿qué es un monopolio natural? ¿Quién me lee esta parte de monopolio natural, por favor? Bueno, el monopolio natural, según el texto, dice, ocurre cuando una sola empresa puede proveer un bien o servicio a menor costo que varias, por las economías de escala. Suele justificar regulación o provisión estatal. Bien. Siguiente, ¿qué es una externalidad? ¿Quién me lee? Puedo leer yo, doctor. Buenas noches. Ya. Externalidades son efectos secundarios de una actividad económica que afectan a terceros sin que se reflejen los precios, como la contaminación. Requieren intervención para corregirlas. Perfecto. La siguiente. Por ley, doctor, A ver. eh, costo de transacción. Son los costos asociados a hacer cumplir contratos o realizar intercambios. Si son altos, pueden dificultar el funcionamiento eficiente del mercado. Muy bien. Bienes públicos. ¿Qué son los bienes públicos? Yo, doctor, A ver, Luciana. son son bienes no excluibles y no rivales, como la defensa nacional o el alumbrado público, que el mercado no provee eficientemente porque no se puede cobrar por uso. Muy bien. Asimetría de la información. ¿Quién me lee? Yo, Rosario. doctor, buenas noches. Asimetría de la información. Ocurre cuando una parte en una transacción tiene más información que la otra, lo que puede llevar a decisiones ineficientes o injustas, como en seguros o servicios médicos. Muy bien. Y la última, barreras de entrada. Levantó la mano Joan Hernández. Sí, profesor. Barreras de entrada.
Son obstáculos que dificultan el ingreso de nuevas empresas a un mercado, como altos costos iniciales o regulaciones, lo que reduce la competencia. Muy bien. Bueno, chicos, esto que ustedes ven acá tienen que aprendérselo de memoria ya, porque esto siempre, en toda la vida, les van a preguntar cuáles son las fallas de mercado. Monopolio natural, una externalidad, costo de transacción, bienes públicos, asimetría de información, barreras de entrada, etcétera. Todo eso de forma mandatoria se lo tienen que saber. Ya, ahora vamos a hablar un poco del proceso de reforma en materia económica y la liberalización de la administración pública. Aquí tenemos, chicos, dos constituciones. La Constitución 79 y la Constitución de 1993. ¿En qué se van a distinguir estas constituciones? En el 79 tenemos un Estado planificador, intervencionista estatal, que hace actividad empresarial del Estado y que prohíbe los monopolios. Y en el 93 tenemos un Estado fijador de reglas, pero que también las controla, vigila o sanciona. ¿Qué tienen en común ellas? La llamada economía social de mercado. Veamos una imagen acá. A ver, Isaac, ¿qué miras en esta imagen de aquí? En la de blanco y negro. Veo que los precios de varios productos básicos son fluctuantes en porcentajes muy altos, ¿no? 65%, casi poco más, un poco menos del doble, ¿no? Y bueno, parece que también hay desabasto porque los precios cuando aumentan es porque son escasos. Entonces parece que también hay mucha escasez y sobre todo inflación también. Muy bien. Qué más te llama la atención de esta noticia? Además que los precios suben. Bueno, también habla de, bueno, que hay huelgas, ¿no? El transporte también está paralizado y, bueno, hablan de una fiera, pero etcétera, bueno, de manera principal hablan de los bienes básicos y el transporte, ¿no? Que está en Y, crisis. y que el león no tiene que comer. No, pobrecito. Estatización, bancas, financiación. Bueno, todo esto de acá, chicos, es algo interesante porque nos va a permitir a nosotros reflexionar sobre la intervención estatal en la economía peruana. Nosotros hemos tenido un estado empresario hasta el año 1980 y luego vino un tema de crisis que se agudizó, de hecho, en el gobierno de Fujimori cuando se adopta una economía orientada hacia la liberalización y hacia la privatización. ¿Ya? ¿Cuándo es una empresa estatal o pública? ¿Quién me dice? Bueno, doctor, yo creo que la empresa estatal o pública es aquella, bueno, que tiene dirección del gobierno central, ¿no? El ejecutivo también mantiene ahí unos lazos de vinculación, tiene la potestad de, bueno, como dice la imagen ahí, recibir capital público, está solventada con los impuestos, etcétera, ¿no? También he visto que hay una diferencia entre el estatal y público, es que necesariamente el estatal está puesto por gente de la administración, en cambio lo público puede inclusive bienes públicos en dominio privado, pero son públicos. Pero el estatal siempre va a tener dirección de la administración del Estado. Eso creo que había escuchado en otros cursos. Claro, efectivamente, ¿no? Si el Estado tiene directamente la propiedad del capital o si tiene injerencia en los órganos directivos. ¿Qué pasó en estos gobiernos? Miren, nosotros teníamos pérdidas por 2.481 millones de dólares en empresas públicas. O sea, el Perú es un país en el cual tenía la empresa pública terrible. Entre 1970 y los 90 teníamos más de 200 empresas estatales que llegaban a controlar, chicos, miren, el 15 y el 20% del PBI. Y teníamos esta cantidad de dinero en pérdidas. Y del año 2017 al 21 ya solamente tenemos 8.8 mil, bueno, mucho menos de las pérdidas, porque hay empresas públicas, chicos, que trabajan a pérdidas. Pocas empresas muestran una gran rentabilidad y tienen deficiencias de gestión y sus indicadores se explican más por su condición monopólica
que por operaciones exitosas, siendo esta la principal razón por la que se mantienen en el mercado. ¿Por qué no funcionan las empresas públicas? No funcionan porque a veces no se encuentran con incentivos para asegurar el éxito en la gestión. No funcionan porque hay una baja capacidad de inversión. No funcionan porque no cuentan con mecanismos internos que garantizan la adecuada gestión y también puede haber corrupción. No funcionan porque son usadas con fines políticos y a veces también enfrentan presiones competitivas, ya que el Estado suele incentivar el monopolio en los sectores en que participa, ¿no? ¿Por qué no funcionan las empresas estatales? Un tema de economía política, puede haber aquí un conflicto de intereses, pues las empresas estatales, los gerentes buscan maximizar su capital político y suelen tomar decisiones ajenas al buen desempeño de la empresa. Tenemos deficiencias de gestión, ¿no? Que es el control permanente en manos del Estado, las deudas que tienen a su cargo, las juntas directivas, etcétera. Pero todo esto que yo estoy contando del drama, del terrible drama de la empresa pública, tiene una explicación. ¿Dónde aparece la necesidad de reforma constitucional en el campo económico? Tenemos dos preguntas importantes. ¿Quiénes son aquí los que ven constitucional? ¿A quién le gusta el derecho constitucional? Levante la mano, por favor. A ver, Isaac, la pregunta uno, tú, constitucionalista, dime, ¿por qué un constitucionalista tiene que preguntarse la pregunta uno que lo he puesto ahí con el lapicero? Donde la pregunta dice, ¿cuál es el tipo y grado de intervención del Estado más deseable para el desarrollo económico? Bueno, creo que es importante la pregunta constitucional porque a ver, el marco del orden constitucional general es obviamente parte de la teoría del Estado, ¿no? Los límites bueno, prerrogativas que tiene el Estado para ejercer. Y la Constitución es principalmente los límites del Estado. Entonces, si un constitucionalista no se pregunta hasta qué lugar o hasta qué nivel puede desarrollarse el Estado en el campo económico, que ha tenido bueno, gran envergadura estos últimos años, entonces es una pregunta fundamental, ¿no? ¿Hasta dónde los límites, ¿no? Después de político también económico. Y para mi opinión personal, el grado de decisión del Estado, bueno, que debe tener como es un Estado regulador, vigilante y árbitro, ¿no? Muy bien. La pregunta dos, Isaac. Justamente la lectura del Pacto Tarjeta y Suárez habla que cuando una población, o mejor dicho, cuando un rubro merece darle otro tratamiento constitucional, puede ejercerse especialmente son cuando hay una lo que se llama acto de interés público, gente de interés nacional o algo así. Y cuando la envergadura de la inversión corre mucho riesgo, lo cual se hace indeseable para el ¿no? Pero sin embargo mantiene las cosas reales como es el agua, la electricidad, etc. Bien, perfecto. Y esto, chicos, es una clase de derecho administrativo, pero el derecho administrativo tiene que ver mucho con constitucional. Me da mucha pena que está haciendo virtual, porque esta clase debería ser presencial. Y sabía cuando volvemos a la presencialidad. Porque ahora estamos, de repente, parece otro virus variante del COVID o algo, y quedamos por acá un tiempo. Así que, mira, veamos. Una propuesta con respecto a la intervención. Tenemos dos intervenciones. Esta es la grupo el Instituto Apoyo, no es que yo me lo he inventado, por cierto. Vamos a ver un poco de esto rápidamente. Hay que establecer reglas básicas que permitan que el juego de las fuerzas del Estado que buscan los beneficios potenciales de libre competencia interna como externa. En primer lugar, vamos a ver que hay que reducir las transacciones. Cuando hablamos de esto en la economía, tenemos que ver si el Estado tiene que tener una economía para que la economía sea más ágil. Para tener una economía que responda directamente a las necesidades de la población y que no termine generando costos. Imagínense, yo quiero construir un aeropuerto. El aeropuerto vale $1.000 millones
ya vale 1.000 soles, prácticamente hablando. Pero la supervisión para esto cuesta, no sé, 2.000. El primer contrato cuesta 500. El segundo contrato cuesta 1.000 más. Entonces, al final, estos costos terminan haciendo que mejor no cuesta nada, pues. Que sigan la gente movilizándose a pie. Entonces, esta es la realidad la que se conoce como la reducción de los costos de hacer transacciones. Los derechos de propiedad y expropiación, como ustedes comentamos, que tenemos que reducir los costos de propiedad adecuados al tratamiento de transacción. Los derechos de propiedad son un mecanismo fundamental para garantizar la inversión y el crecimiento en la economía. Y nos vamos a preguntar algunas cosas. ¿Cuándo tenemos que expiar? Por ejemplo, tenemos que ver cuando suba genera un beneficio o cuando existe mecanismo de mercado que permiten la valorización por beneficio. Tenemos derechos contractuales y responsabilidad civil extracontractual, que es el cumplimiento de los tratados claros. Entonces, tener un cumplimiento claro de los tratados nos permite a nosotros poder exigir un cumplimiento en determinadas situaciones. La información. A ver, cuando, por ejemplo, me pregunto, por ejemplo, a ver, aquí en el Ferrimache, ¿tiene información de supermercado o no? De las así como lo que se pone a leer, que el alfajor no creo que tenga cosas, etcétera, o compras así nomás. Claro, efectivamente, ¿no? Pues eso lo que tú haces es tener en cuenta la información del vendedor comprador que me merece de la parte de la Constitución. Evitar el abuso de posición de dominio. El Estado debe establecer mecanismos que permitan contrarrestar las situaciones de abuso de posición dominante, así como las prácticas restrictivas de la competencia. Por ejemplo, el famoso cártel del Papa, que se habían puesto de acuerdo hace como 3 años, Metro, la CEA, Vivanda, todo cobraba en el mismo precio del Papa. Entonces yo creo que el cártel del Papa. Precio de oro en 16 soles en todos los sitios. Entonces, pues todos ven igual, nadie pierde. Pero quiero que pierde el consumidor. Dos, generar condiciones que permitan la protección de servicios y la solución de los terceros. Los bienes públicos, que es un bien público, son bienes que están presentes en la sociedad como el logro público, pero que nadie puede pagar. Por eso estamos en un bien público. Ustedes podrían salir a la calle como un poste a su lado, que les esté dando los usos. Ustedes me meten al logro público. La externalidad o régimen de los eventos de responsabilidad civil extracontractual que sirve para impedir daños muy graves. 3. Cobrar impuestos de manera equitativa y sin probabilidad de alternancias en la economía. ¿Qué quiere decir esto? Que la carga impositiva tributaria tiene que ser de forma equitativa. Te pregunto, chicos, ¿equitativo es lo mismo que igualitario? No, Esa es la diferencia, el equitativo y el igualitario. se diferencia que el equitativo tomar criterios para que haya una igualdad democrática, en cambio la igualdad no es una diferenciación. Doctor, equitativo me llaman igualdad formal y igualdad material. La igualdad formal equitativo no se busca darnos a uno, sino equipararnos. Y el igualitario se da a cada uno independientemente de su situación. Ya, muy bien. Joan. En este caso podemos hablar, por ejemplo, de la equidad horizontal y de la vertical. La vertical es tratar de diferentes que son diferentes y la horizontal iguales, que son iguales. Muy bien. Bien. Bien, puntualmente, la igualdad más que todo se basa en que todos reciben un trato y mismas herramientas, recursos. En cambio, cuando hablamos de equidad, se proporcionan diferentes recursos dependiendo de las necesidades de cada caso particular, ¿no? Muy bien. Un ejemplo. Yo soy el profesor.
¿Usted cree que yo tributo? ¿Sí o no? Sí. Ya, vamos a suponer que onda Isaac, al alumno, joven valor del derecho constitucional. ¿Isaac, ¿tú tributas? ¿Cómo tienes eso? ¿No? Pero vamos a suponer que te das renta. ¿Sería justo que te pagues el mismo porcentaje de impuestos que yo? Porcentaje, claro, porcentaje sí. Sí, seguro. O sea, pero cuando ya gana más, se va a llevar menos el porcentaje, ya se lo va a llevar. Si pago menos, pues menos. Ah, yo no te gustaría, eso no sabía. Oiga, sí. Estamos. Ah, oye, exacto, exacto, ya lo que estás diciendo, ¿ah? Entonces vamos a suponer que el profesor, yo gano al año, más o menos, ¿cuánto? Yo dije que yo quizás al año factura, hay gente que gana 2 soles al mes, 24 soles al mes, al año, perdón. Y el profesor puede llegar a ganar, pues, gana 100 soles al año, por poner un monto. Y esto es la renta, es de 800, aparte de las deducciones. Es justo que Isaac y yo paguemos ambos el 8% o no. No, ¿Por qué no? Isaac dice que está bien, que quiere pagar igual que el profesor, pero la medida de lo que ha ganado. No, depende de sus cantidades exorbitantes. ¿Qué excepcionalidad de hacer eso? Es el año, ¿no? Al año. Claro. Sería un poco de balance, ¿no? Sí, pago el porcentaje. Por eso en el usuario tienes una escalera. Si ganas hasta a nivel de Isaac, por ejemplo, pagas 8%. Si subes un poco más, sobre el excedente del 12%, el 15%, el 20%, hasta el 30% te pueden cobrar. Desde un señor que gana 300 mil soles al año, ha tributado en toda la escalera. Y hay un pedazo de su sueldo, que es más o menos el 30% del tramo que se va a llevar a SUNAT. Entonces el pequeño comerciante que está acá siempre está al 8%. Depende porque no vende más, genera más renta. No es un curso tributario, solo le estoy explicando un poco cómo funciona el derecho económico y materia constitucional. ¿Se entiende? ¿Sacas entendido? Sí. Igual le preguntan a su tributario, le estoy explicando. Hay necesidades básicas de la población, más necesidades de facilitación de los servicios esenciales de su población. Tenemos que priorizar el gasto social, mayor efecto de recursos pagados y eficiencia de la generación pública. Debería que hacer un manejo monetario adecuado de una política macroeconómica de una estabilidad monetaria bastante interesante en el Perú. Pero vamos a ver rápidamente cuáles son el régimen de la Constitución política del Perú. En la Constitución del 93 se señala que el Estado tiene un rol subsidiario. Ok, el Estado tiene un rol subsidiario. Y además, en cambio, en el 79 se señala que el Estado reglamenta la iniciativa privada. En cambio, en el 93 se fomenta y se promueve. Ya. El 79 limita el comercio internacional a razones de interés social. En cambio, acá se equipara la inversión nacional con extranjería. Vamos a ver aquí, chicos, esto ustedes lo van a revisar en su casa. ¿Cuáles son algunos aspectos relevantes que tenemos nosotros, que tenemos nosotros especialistas en ambas constituciones, tanto el 79 como del 93, ya? Pero yo me quiero centrar en el tiempo que haría la clase, en un concepto clave, la economía de acá. ¿Qué es una libertad de acceso? A ver, más sí, ¿qué es una libertad de acceso para ti?
por ejemplo, hablando de un acceso a información, por ahí por... Bien, a ver, segunda pregunta, Johan. ¿Qué es la promoción de la competencia? No estoy comentando a mi momento. El buscar que existan diferentes proveedores en el mercado para los productos y que no se centre de poder únicamente un monopolio que pueda controlar el tema de precios, por ejemplo. Aquí en el Perú está prohibido el monopolio, ¿sí o no? Está prohibido, pero sí se permiten ser monopolios. ¿Cómo digo que está prohibido y se permite? No está prohibido. No está prohibido, pero entiendo que la competencia es legal, sí. Está prohibido. ¿Qué está prohibido? La presión del abuso de dominio. Correcto. El abuso de posición de dominio está prohibido. Otra trata de que se sabe que eliminar por la pobreza extrema y otras que van a aparecer. Y es que tiene una definición constitucional que es el sometimiento de los beneficios de las decisiones en la vida social y en la promoción de los derechos de la persona humana. Esto es un poco para que ustedes puedan ver qué pasó en el Perú con las empresas públicas, cuántas empresas públicas fueron privatizadas. ¿Qué es eso, chicos? ¿Qué es eso? ¿Qué está por acá? Vamos a ver toda mi lista, donde está acá, solo un segundo. Son 51. ¿Qué son esas figuritas? Todos son fichas que creo que antiguamente se utilizaban Antiguamente, ya, los incas. Antiguamente, sí, eso son. Yo usaba eso en el año 90 y eso de yo en el año 90 y pero cuando tenía 6 años creo que he visto esto. No. Son fichas que llamaban telefonía estatal versus telefonía privada. En el 93 los ciudadanos esperaban casi 116 meses de línea telefónica. María, si quieres usar una línea telefónica, ¿cuántos días te esperas en tu casa? menos de un día. Pelea todavía porque está en el teléfono. Sí. Eso fue lo que pasó con el cambio de la telefonía estatal a la telefonía privada. El costo, 170 dólares. Hoy por eso que se regala en el teléfono, ¿no? Entonces, el artículo 60 de la Constitución Política del Perú señala en la que se reconoce el pluralismo económico y la economía nacional se sustenta en la coexistencia de información de propiedad y de empresa. Y que el solo utilizado por la empresa el Estado puede realizar subsidiariamente actividades empresariales directa o indirecta social de alto público de manifiesta conveniencia nacional. ¿No? El debate sobre el papel del Estado en la economía no tiene la misma intensidad ni el mismo sentido en todas las partes, pues por razones naturales, económicas y a veces se amplios de pobreza y se exige una presencia mucho más efectiva. Por eso acá, chicos, yo voy a cerrar. Esto es una bastante larga, ¿verdad? Yo he tratado muchos temas, pero con la manera de dar después más información, pero en explicación yo lo aporto bastante. Y está bien escapado. Entonces, creo que hablan bastante. ¿Ya? La actividad real del Estado únicamente se puede realizar cuando el privado no se encuentra presente o el Estado no puede satisfacer necesidades esenciales. Porque la Constitución exige la satisfacción del interés general y es cierto y variable de utilidad nacional para iniciativa pública. ¿Cuál es este principio? Lo vamos a ver en también en el 38, iniciativa privada y libre, que ejerce una economía social de mercado bajo el régimen del Estado. Aquí el Estado orienta el desarrollo del país principalmente en áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Es el 60 que acabamos de leer hace un momento. Y de hecho, el Tribunal Constitucional ha señalado que existe una sociedad, ¿no?
es un contenido esencial de las actividades económicas con constituir básicamente límites al poder estatal. La Constitución reserva del Estado respecto del mercado y tiene una función supervisora y correctiva regulado. La subsidiariedad como un requisito. Cuando hablamos de subsidiariedad, hablamos de que por el Estado no debe intervenir más allá cuando el privado puede satisfacer esa necesidad. Y tenemos algunos supuestos que vamos a tener en consideración. En primero, tener una actividad autorizada por la ley expresa. En segundo, la participación del Estado se justifica que son del interés público de manifestación nacional. En tercero, que la actividad sea de carácter subsidiario, opera solo por iniciativa privada, cuando es inexistente o no es suficiente. ¿En qué consiste este requisito? Vamos a priorizar que los privados sean aquellos quienes presten la mayor calidad de servicios. Y solo en el caso de que haya una oferta privada, el Estado puede realizar actividad empresarial. Entonces, el Estado no es que se riegue, el Estado tiene que observar el poder del mercado. Y esto de aquí, de hecho, pues así el operador económico cuando habla de iniciativa económica del Estado viable en un momento determinado mercado o servicio no son afectados por ningún tipo de agente. ¿En qué consiste este requisito? El Estado no busca reemplazar ni suplir la insuficiente oferta privada. El nivel internacional que evita que el Estado subvencione en los escasos recursos públicos que tiene para realizar una determinada actividad. En este caso, comercialización del poder de la comercialización, la conozco, no sé, no conozco de evento, es muy famoso, pero me lo cuenta. A ver, dígalo, tac. En el caso de la Universidad de la Universidad de Alfonso, había una joyería y una demanda con respecto a que generaba principalmente la idea de cuando iban a hacer dinámica hacia la vida económica. Sin embargo, yo he entendido que personas como yo, que cuando los fondos de la autoridad representante seguían en la propia educación de los alumnos de la universidad, esto no fundamentalmente por la universidad, porque la economía democrática del Estado no está en el único de vida, sino la empresarial, porque cuando se distribuye internamente, eso es la idea propia del Estado. La competencia que es el público, por ejemplo. Muy bien. Yo me Sí, bueno, en este caso, creo que se prohibió a la Universidad de la Nacional no desarrollar la vida económica, porque había viajes de los empresarios privados de alguna competencia de algo, es decir, en el sentido de que la universidad tenía fondos públicos y por ende no sonaba igualdad de condiciones por las privadas. Porque inclusive creo que los pollos todo ese proceso de producción de los pollos y en la universidad, ¿no? Y a sus estudiantes que estaban dentro del proyecto, no es que tenían un salario establecido, etcétera, ¿no? Entonces eso que también creo que mencioné en el que se tuvo en ese pollería. yo me lo diría a favor, ¿usted la ve la brasa o no? Sí, claro, pero me parece interesante como o sea, no se cumple el rol del Estado, ¿no? ¿Es católico? No, profesor. No es católico, pero no me refiero a que sea practicante, de la Navidad, igual en Navidad, trabajas en Navidad. Bueno, no trabajo, pero no sé si se celebra la Navidad, no. No sería ser católico, no católico. Es como el concilio, todo para que yo pueda ser católico entonces. Claro, sí, por eso. ¿Te gusta el panetón? Sí, claro. ¿Has probado el panetón San Martín?
sí lo conviene en un matrimonio. Y en este caso, ¿de qué el país San Martín? Claro, entiendo que em, entiendo que el proyecto sea externo a la universidad. O sea, que lleven el nombre de la universidad, pero no pertenece directamente, ¿cierto? Yo no sé si pertenece, yo sé que lo ven. Y es la Universidad de Ingeniería Industrial. Es de la universidad, claro. Sí, sí, bien, bien. Yo me el abogado, pues, acá, que ha dicho que sí, que le tiene que hacer apoyo a la universidad. Yo creo que así hacemos con la cabeza de San Martín. Bueno, creo que su difusión del cantón no debería ser a nivel de Lima, porque aquí si tenemos un mercado que regula, o hay empresarios que están dispuestos a vender panetón. Creo que este negocio debería darse ni siquiera ver un negocio, era repartir panetones sanmarquinos a las zonas más alejadas del mercado donde no quiere llegar. O no, bien, inclusive sin ganancias. A ver, María. Bueno, yo considero que las universidades pueden realizar este tipo de actividades comerciales o empresariales siempre y cuando cumplan con los fines educativos, ¿no? Referidos a la universidad. O sea, no fines educativos, pero al menos que puedan satisfacer necesidades con relación a la educación universitaria. En caso de Panetón, no estoy segura, pero yo imagino que las ganancias que se utilizan van para el beneficio de la Facultad de Ingeniería Industrial. A ver, ¿qué dice Isaac? Isaac se queda con la mano también. El tema de la empresarial, o sea, si está vinculada a su actividad personal, pero por lo que María dice, se debe de no de lo que pasa en el universitario de San Marcos, vaya. San Marcos no es que efectivamente se hace centro educativo, pero los fondos que se ganan, los chicos que les ahora se destinan para la educación de la universidad. Y así es la demanda de conflicto de San Marcos, pero parece que no hay programa. No, hay una muñeca política. Hay casos. Yo creo que hasta ahora nadie se dio yo desde el país de San Martín. No se puede que alguien lo denuncie. Pero eso para este chicos es una tesis. Al final de Lima, la subsidiariedad y Panetón. No vamos a hablar de la subsidiariedad de San Martín, de Panetones, de Panetones de 1 de diciembre. Y claro, es algo interesante, ¿no? Porque ustedes que el Estado prohíbe este tipo de actividades. Yo no quiero que me hagan una dinámica de abogado, sino es de un razonamiento lógico. Oye, yo entendió pollería. Pollería se llama, no sé, pollos. Creativo. Con la pollería de la universidad. Yo tengo que pagar alquiler, tengo que pagar luz, tengo que pagar agua. ¿La universidad paga algo de eso o no? Chicos, la universidad paga alquiler, paga agua. La universidad no. La universidad debe de vender pollo a 10 soles. No sé, que su cuarto de pollo, ya no pollo, eso no es posible. Podría trabajar a pérdida y no va a cerrar la universidad. En cambio, acá te trabajas un sol y quiebras. Por eso se dice la sola intervención del Estado hacia una empresarial que no se entiende sujeta al artículo 60 constituye un supuesto de competencia desleal. ¿Ya? Ahí les dejo la resolución ya porque no lo puedo revisar tanto. Tenemos también lo que es el Estado, el Estado asistencial. Tenemos un rol asegurador intervenir para garantizar las condiciones básicas como educación, salud,
servicios públicos, infraestructura y nuestro societario intervenir encargado en última instancia. Estado empresario o estado asistencial. Otro caso más. Servicio de salud, de salud bajo tarifa diferencial. ¿Qué es lo que pasaba acá? Antes en este hospital y en muchos otros, usted tenía que atender como los tales hace cola. Pero usted paga un poquito, de 50 soles, lo atendemos en una parte mínima del hospital nacional. Utilizando recursos públicos, utilizando medicinas para los pacientes que el Estado compra. Pregunta, ¿se justifica o no se justifica? ¿Qué opinan? Johan, y luego Jomel. Este caso me parece que no, debido a que no da la relación, por lo menos en primera fase, que el Estado ganancia se reinvirtiendo en el hospital, sino que es una ganancia extra para los trabajadores utilizando recursos del Estado, así que no. A ver, Jomel, ¿qué opina? Luego, exacto, pues sí, sí. Bueno, yo creo que no, que el Estado debería ganar un derecho, debe recordar el derecho a la salud y no puede mercantilizar. Entonces, yo creo que por eso. Muy bien. Isaac. Yo creo que el tema del mercado por recursos, creo que es por tonto. Mayor razón en la vida público. Porque se supone que la razón se puede ser cambiar a la población de manera ¿no? Por el calor y etcétera. Y tener que estar pensado para pagar más. Creo que no es legislación, sino que además es una opción, bueno, para subsidiar el Estado, ¿no? Igualdad de las personas y acceso a todos a la salud en este caso. Muy bien, Maciel. Sí, bueno, no es lo mismo. Creo que todavía sigue la libertad de acceso, en este caso, el servicio público a estas instalaciones de salud, no porque sea un trato diferenciado, prefiriendo o dándole mayor preferencia a este grupo que tiene un mayor poder adquisitivo, ¿no? Para tener un mejor trato, por así decirlo, cuando en verdad debería tratárselo, o sea, todos deberían tener el mismo trato. Perfecto, muy bien. Y vemos aquí también, ¿no? Que esto justamente se estableció que se evidenciaba la obtención de beneficios económicos ajenos al propósito de garantizar la salud universal a la población de menores recursos. Por eso Indecopi ordenó que esto se cierre, ¿no? Y tenemos siempre, por eso, chicos, que hablar de un carácter subsidiario de la actividad empresarial estatal. Ahora pasamos a otro concepto que nos queda, he avanzado bastante, increíblemente. Si alguien tiene alguna pregunta, yo tengo publicado un libro de subsidiariedad y está en formato digital. Geraldine, creo que he visto por ahí, Yampiero también. Por favor, se lo pasan a los chicos, el libro completo. Yo no tengo problemas en difundir el libro, donde está todo esto detallado. Ahí lo pueden, profundizar a mayor detalle. Una de las principales, de los dos principales temas en la intervención económica, chicos, también fue el tema de las llamadas privatizaciones, ¿no? Que es en buena cuenta la venta de activos. Y también el establecimiento de la iniciativa privada, que todo ciudadano decida cómo administrar sus recursos. Ustedes son dueños de su dinero, desarrollar la actividad económica que prefieran, capacidad para procurar su propio bienestar y también para optar por destinar el dinero a la actividad empresarial. En el artículo 59 también el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y también la libertad de comercio, empresa e industria. Y el concepto de libertad de iniciativa privada está muy relacionado con la libertad de empresa, porque ambos son pilares básicos de la dignidad de la persona humana como manifestación de su autorrealización personal. Tenemos el artículo 62 y tenemos el artículo 2. En el 62, la libertad de contratar se garantiza para que las partes pacten válidamente según las normas y también se establece en el artículo 2, inciso 14, que todos contratan con fines lícitos
siempre que no contravengan leyes de orden público, ¿no? Se alude también a la posibilidad de establecer libremente términos contractuales, la libertad de contractual y la libertad de contratar. Eh, los contratos ley, creo que yo comenté en esta clase, no me acuerdo en dónde, los contratos ley, chicos, no es una creación de la Constitución de 1993. De hecho, el contrato ley está presente en el Código Civil de 1984, que tiene su sustento en la Constitución de 79, y solamente que acá se ha vuelto a recoger, que el Estado puede establecer por ley eh, mecanismos de seguridad y garantías, ¿no? Todos los, no todos los términos son intangibles, sino también las normas estatales. ¿Qué es lo que hace un contrato ley? A una determinada situación jurídica le voy a poner una capa protectora, una burbuja. Entonces, de esta manera, sea cual sea el gobierno que venga, la burbuja siempre se va a mantener. Y de esto también derivan los convenios de estabilidad jurídica. Y estos convenios de estabilidad jurídica, chicos, son los llamados convenios en materia tributaria. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes a invertir con tu empresa y vas a poner mucho dinero, no quieres pues que nadie te vaya a modificar el marco legal. Entonces se crean estos convenios que tienen como finalidad asegurar el marco legal, ¿no? El tratamiento no discriminatorio. La inversión nacional tiene el mismo peso que la inversión extranjera. El incumplimiento de contratos y solución de controversias. Se establece el arbitraje como un mecanismo célere para resolver cualquier tipo de controversias. También se castigan las prácticas colusorias, lo que estuvimos hablando hace un momento, con aquellas prácticas que pueden terminar siendo perjudiciales eh, en el desarrollo de la actividad económica. También hay mucha tutela del consumidor a través de los mecanismos que la propia Constitución y las normas reglamentarias han establecido. Y bueno, el derecho de propiedad que siempre se encuentra presente en todo marco constitucional, que tiene límites, restricciones urbanísticas, límites en edificación, límites sonoros, límites como el bien común, la protección de ecosistemas, la protección de recursos y la defensa nacional. También la estabilidad económica, porque el dinero tiene que mantener su valor. El 2010, miren, costaba 50 céntimos, ahora cuesta 70 céntimos. Su objetivo es alcanzar la rentabilidad de la estabilidad monetaria. Y también vamos hacia un mecanismo de desregulación con diversos sectores económicos. Nuestra constitución es una constitución que hoy por hoy nos permite ir desregulando más. Ya no queremos muchas normas, queremos menos. Pero a veces este tipo de desregulación nos termina generando algunos problemas. Chicos, esta es una PPT extensa, así que yo he puesto aquí algunas ideas fuerza. En el 23 se consagra un régimen económico que refleja una clara orientación hacia la economía social de mercado. Y esto está establecido en el 58, libertad económica. Se asegura también el respeto a la propiedad privada y además nuestro marco constitucional permitió la privatización de las empresas públicas. Hay una apertura económica que impulsa la competencia, entendiendo que la competencia es aquella que tiende a maximizar los resultados y se establece la descentralización de competencias económicas. Bien, chicos, ahora lo que vamos a hacer es una actividad distinta. No sé quién me iba a ayudar. He preparado un Kahoot, así que vamos a hacer un Kahoot para cerrar la clase, ¿ya? Creo que Geraldine, Jean-Pierre, no sé, alguien de ustedes iba a proyectar. ¿Quién va a proyectar? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, profesor. ¿Se me logra escuchar? Sí, te logro escuchar. Voy a habilitar para que se proyecte. Ya, listo, profesor, gracias.